micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros certeros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón, aquí se vive la conversación. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Urbanas. En esta oportunidad tenemos aquí sentado a nuestra derecha a quien quizás muchos de las personas que han escuchado o han tenido gustos por la radio desde muchos años en Canal lo conocen, Ignacio Guillomet. Muy buenas tardes y bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Gente, muy buenas tardes. Y sí, bueno, primero agradecerte la invitación y venir y charlar y qué sé yo. Siempre tenemos mucho motivo de charla porque pensamos más o menos parecido a lo que es un medio de comunicación. Y creo que sos del palo. Bien, Ignacio. Bueno, la idea que te comentaba y siempre le comento a la gente es más o menos hacer esas notas que hacíamos en la revista Somos Canals, para que las personas que te conocen quizás conozcan algunas cosas que no sabían de vos. Sí. Y que se pueden contar. Sí, nada, todo se puede contar. Pero también aquellos por ahí más jóvenes que por ahí no conocen quién ha sido Ignacio Guillomet, que te puedan ir conociendo. Es la idea que siempre tuvo la revista Canals, hacer que las personas que cruzamos en nuestro cotidiano vivir sepamos quiénes son, claro, ¿no? Y con este programa de entrevistas urbanas queremos remontar a esos orígenes, así que por eso te invitamos a charlar un rato y bueno, como tiene ese motivo, vamos a arrancar por el principio, diría yo. ¿Naciste en Canal, Ignacio? Nací en Canal, sí, en el año 3 de agosto de 1962, o sea que hace muy poquito que cumplí los 63 años. Yo me siento una persona de 35, pero el cuerpo mío me pasa factura de 24. Y sí, uno por ahí no es consciente de la edad que tiene. Claro. Sí, eso pasa. Sí. ¿Dónde naciste, Ignacio? Bueno, mis padres tenían chacra, o sea, soy hijo de chacarero, con gusto lo digo y con honor, más allá de que mi papá tenía 50 hectáreas. Soy el último de 5 hermanos, 3 mujeres y nosotros 2 varones. Yo soy el menor y bueno, sí, nacido acá en Canals y viví gran parte de mi vida. Menos 4 años después lo viví todo acá en Canals. Vi el Canals donde había una ebullición impresionante. Y vi un canal más decadente, ¿no? Que se durmió. Que se durmió, sí. Sí. Ignacio, ya que hablaste un poquito de tus viejos, ¿tu viejo se dedicaba a trabajos rurales? Sí, era chacarero. Sí, criaba chancho, vaca, pavo, pollo, hacía quinta, hacíamos entre todos, porque en casa nunca faltó comida, nunca faltó ropa, pero nunca sobró plata. Bueno. Pero lo importante es que no falte. No, claro, no, en eso no. Bueno, mis hermanas se fueron casando y mis padres se hicieron grandes y con problemas de salud. Tuvieron que, o sea, como 50 hectáreas entre 5 no se puede dividir en campo. Claro, ¿no? Porque eran 10 hectáreas para cada uno. Eran 10 hectáreas para cada uno, no se puede dividir. Y bueno, lo que le dijimos que se viniera al pueblo, se vino, vendió el campo, compró una casa y bueno, vivió los últimos años ya acá en Canals. ¿Cómo se llama tu viejo? José María. Josefa Fandiño es mi mamá. Todos los Fandiños que hay en Argentina somos todos parientes. ¡Hala! Debemos ser en este momento unos 700 y pico. ¿Los tenés contados? No sé, pero a ver, vos pensás que de mi abuelo, que vinieron de España, eran 7 hermanos. Y cada uno tuvo hijos y cada uno tuvo nietos y cada uno, o sea, por eso digo. Sí. Hará unos 25 años atrás, una de las Fandiños cumplió años y juntó, aparte de la familia, y éramos casi 300 personas. Ajá, mira, interesante eso. Sí. Interesante. Sí.
Ignacio, bueno, la escuela la empezaste. La escuela fui en el Belisario, hice la primaria, la secundaria no la hice en tiempo y forma, no la empecé a la secundaria la hice cuando cumplí 27 años y la terminé a los 30 en el nocturno. En el nocturno. Yo también terminé el secundario. Claro. Creo que muchos. Lo hice, Sí. yo lo hice completo. Ujú. Y digo, agradezco que lo pude haber hecho, trabajaba y estudiaba, bueno, nada, porque quise hacerlo. De paso a mí me servía para el trabajo que yo tenía, para la radio, para analizar, para aprender un poco más, instruirse, porque siempre fui autodidacta. ¿Alguna maestra, compañeros de la primaria, anécdotas? ¿Cómo no? Compañeros de la primaria nos juntamos algunos los otros días, Alberto Gagliano, que está en Buenos Aires, Juana Regui, que está en Venado Tuerto, nos estamos comunicando prácticamente siempre, Jorge Vergara, que está acá en Canals, Alberto Ahumada, que está acá en Canals, Henry Artuso, que está acá en Canals. Con esos somos los que más nos juntamos. El Beto Arias, perdón, que está en Villa Mercedes San Luis. Sí, cuando nos juntamos todos es un poco una risa, ¿no? Sí. Porque uno viene con acento porteño, el otro viene con acento San Luis. Es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla, cosa... pero es bueno juntarse No, con los es amigos de la buenísimo, infancia. Es buenísimo. Uno recuerda un montón de cosas Oh, bueno. y parece que el tiempo nunca hubiera pasado. No, parece que no. Eso es muy cierto. Eso es lo lindo que tiene. Eso es lo lindo que tiene. Y conservar las amistades esas. No, y hace 60 años. Claro. Que 57, 58 años que somos amigos. Claro. O sea, nunca se perdió del todo la amistad. Siempre fue el saludo, el Guillo, el Alberto, el Betito, el qué sé yo, ¿viste? El porteño, qué sé yo. ¿Viste? Siempre sí. ¿Maestras que te acuerdes de la primaria? Maestra, me acuerdo. Teresita Crespi, primer grado. Ley, pero no me acuerdo el nombre, de segundo. Duxac en tercero. En cuarto, Susana Tifner. Quinto, Elvira Aguado. Sexto, Esciolaza, Beatriz Esciolaza, la señora de Jorge Aguado. Y séptimo grado, Rodríguez, una maestra que se fue de Canal. Primer año que era maestra, la pasamos. Bárbaro. Pobre. La hicimos sufrir. Bien. El secundario me decías que lo terminaste, ¿lo arrancaste en algún Lo momento? arranqué, no, arranqué en el Belisario. No, No. lo arranqué directo, lo hice todo completo en el nocturno. En el nocturno. En 3 años, sí. Ajá, Sí. ¿Y a qué edad lo arrancaste el secundario? 27 años lo terminé a los 30. Cuando terminaste la primaria, ¿a qué te dedicaste? campo. ¿Te fuiste a laburar al campo? Al campo, a la chacra, y después a los 14 años empecé a trabajar de mecánico con Cacharrón y Banco Parnole. Debo haber estado hasta los 19 años. Empecé en la radio y seguí en el taller. A los 22 años, 21, 22 años, me fui a trabajar a la radio, ya dejé la mecánica y me dediqué pura y exclusivamente al RSU. Uh-huh. ¿Y por qué esto de la mecánica? ¿Qué te gustaba? Y a mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el automovilismo y el motor. Ajá. Siempre me gustó. Yo tenía 6 años y pasaban los grandes premios por la Ruta 8. Y la chacra nuestra estaba a 4 kilómetros, que lo podía hacer por tierra, hacía 2 kilómetros hasta la dirección de la calle del cruce, que sale de la Ruta 3, que sale derecho, hasta ahí, de ahí me venía hasta el cruce, en bicicleta, Uh-huh. 3, 4 de la mañana, a ver la carrera, ver la carrera, ver pasar. Para hacer los autos. Era sí. una cosa que ¡bum! Pasaba, la iluminación que había en esa época no era la de hoy, no veíamos nada, pero escuchábamos el ruido y ¡guau! ¡Qué lindo! Era, sí. ¿Dónde estaba el taller de Banco Pernol y Cacharrón? En la calle 9 de Julio, a la par de la estación que era la estación de servicio de Berna en ese momento. Berna, Benito, en 9 de Julio y Ingeniero Firpo, por la 9 de Julio, 20, 30 metros. Claro. Ahí adentro de ese galpón aprendí a manejar. Ajá, mirá. Estacionando, sacando y metiendo los autos, sacar en las fosas, ponerlo. Aprendí a manejar ahí adentro. Digo, yo tenía una idea de manejo porque ya manejaba en el campo un Fiat U25 que tenía mi papá,
y la estanciera, pero de decir saber manejar, aprendí ahí. Aprendiste. Claro, o sea, cuando me acuerdo que saqué el primer carnet, Paulino Jiménez era el inspector. Y fui con mi papá, tenía una Renoleta. ¿Te imaginas que estacionaron una Renoleta para mí? Estacioné un triciclo. Claro. Y bueno, dice, estacioná. Va, dice, ¿qué te voy a decir si vos sabés? Ya está. Dice, llévame que tengo que comprar el pan para mi casa. El recordado Paulino Jiménez, hombre de radio también. Sí, Hombre de radio. Payaso, qué payaso. Sabía mucho de eso. La tenía muy clara. Ujú. Sí. Bueno, me decías después que dejaste el taller y te dedicaste exclusivamente a la radio. ¿Cómo surgió esto de la radio? ¿La RC1 fue la primera radio que Y se surgió instaló en porque a Caló? mí siempre me gustó hacer algo. Siempre me gustó este mundillo. Era como que yo lo escuchaba, por eso que digo, yo, a ver, escuché mucho en esa época se escuchaba Rivadavia. Y radio nada más. Y, o sea. y nosotros en el campo sí. Escuchaba a Larrea, escuchaba a Antonio Carrizo, escuchaba al Pinocho Mareco. Entonces uno te daba esa gana de decir, hacer como Larrea, hacer como... Y bueno, no llegué nunca, pero bueno, no importa, llegué a lo que llegué. Cada uno Llegué a lo llega hasta donde, hasta seguro. donde las posibilidades se le presentan. Pero no, y agradecidísimo a la vida en eso. Quédate tranquilo. Bien, así que me decía, ¿en qué año empezaste a trabajar ahí en la RC1? Y empecé en el año, 81. 81. Sí. ¿Con quién trabajabas? ¿Quién eran los compañeros? Ahí tenemos en la entrada una fotito de... A ver, y yo empecé trabajando con Tatín Morandi, Jorge Reynoso, Palumbo, Canelo, yo y Carlos Viroco, que después entró para hacer automovilismo conmigo. Carlos Viroco. También hombre... Mirá, Sí. Carlito Viroco, en la radio también. Sí. Hacíamos automovilismo. Vos sabés que por ahí cuando me pongo a hablar con gente que ha hecho radio así de muchos años, y bueno, yo conozco a un montón porque siempre uno anduvo metido ahí entre medio del ruido, pero por ahí me tiran algunos nombres que nunca me hubiera imaginado que hacían Claro, radio, ¿no? sí. Que hacían Y radio. bueno, locutoras como Lucía Marín, como Lilia Maya, Claro. locutora, muy buena, Nélida Alba, que trabajó conmigo, Silvia Sánchez, Adrián Olivera, Silvina Pedraza, sí. Silvina Pedraza, me acuerdo, tenía una voz espectacular. Sí. Sí. Voz, adicción, no, Claro. es que éramos todos iguales, nos apasionaba ir a la radio. Era la radio. Lo hacíamos con gusto. Ujú. ¿Qué programa hacías ahí en...? Y empecé haciendo, bueno, yo iba a empezar en mayo Cine Show, que era un programa de cine, era media hora, un cortito. Y antes en abril me habla Tatín Morandi para que haga el automovilismo en Panorama Deportivo. Y debuté primero en Panorama Deportivo y después hice Cine Show. Y después hiciste cine yo. Sí. ¿Hasta qué edad trabajaste ahí? ¿O hasta qué año, mejor dicho? Y año, no, ahí el 90 y pico, 97, 98, tuvo muchos años. Muchísimos años. Y hacía en un momento tenía 2 programas. Tenía uno a la mañana, que era matinal, que eran creo que 2 horas, semi-informativo y una cosa pasada. Y a la tarde vespertino, que era el programa más viejo, sí. Claro. La gente de mi edad conoce lo que era la RC1, porque nosotros éramos chiquitos y Estaba el parlantito. éramos chicos y teníamos el parlantito. Sí. Mi casa estaba en el lavadero, Sí. por ahí en otros lugares estaba en la cocina, pero yo creo que la mayoría de la familia de mis amigos que tenían la RC1, la mayoría la teníamos en el lavadrito que estaba pegado a la Sí, cocina, sí, ahí sí, en las sí. casas del barrio Patria. Sí, ¿Eh? instalé Entonces- varios. Claro, entonces Dale. era como el lugar preferencial de la radio, Claro. porque Se escuchaba comentar, de todos lados. claro, comentarle a los más chicos, quizás yo creo que los de 30 años para abajo ya ni la conocieron a la radio de cable. No.
Creo que no. Que ni la conocían. Entonces No. era un aparatito donde se prendía Se prendía y se daba volumen y se apagaba. y se apagaba. era un Exactamente. cable. Y funcionaba el horario comercial. 8 a 12, Sí, 8 a 12 y media. a 12 y media. Y en invierno, 2 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Una Ujú. cosa así. Pues se cortaba. Después se No cortaba. era 24 horas. Exactamente. No había programas enlatados, era todo vivo. No sé si había programas enlatados. Y en no, esa en época. aquella época no creo. No creo. No, Eso no surge sé, más pero adelante era con todo la... radio en vivo. ¿Y sí? Era hacer las publicidades de punta a punta, las tandas, todas las tandas en vivo, hacer los programas en vivo, era todo vivo. Todo vivo. Sí, todo sí, vivo. sí, sí. Cuando terminas de trabajar ahí en la RC1, Termino de trabajar en la RC1, me paso a la 106. Cuando estaba en la calle, 9 de julio. Ahí debo haber hecho como 4 o 5 años ya. ¿te fuiste de cuando cerró la RC1 o No, te fuiste antes. antes? Estuve un tiempo mechando por todos lados, haciendo un poco canal rural, hicimos un poquito, pero no, a mí la televisión no. Mucho no va con vos. No, nada, no me hago amigo de la cámara. Claro. Nunca lo logré, es como que no lo logro, no sé hacerlo. Ajá. Tampoco nunca lo aprendí porque nunca me llamó la atención. Exacto. Y sí, a veces no. El mundo de la radio es como... Es mágico. Es otra cosa. Es otra cosa. Es mágico, tiene otra magia. Sí, sí, la sí, televisión, siempre fui, digamos, a lo mejor soy yo, que es lo más probable, que sea arisco para la televisión. Y puede ser, sí. No sé, vos viste que vos estabas instalando y yo te digo, no voy a salir lindo. Porque no lo sé. Claro, es otra cosa. No. Nosotros, básicamente ahora es otra cosa por ahí porque, bueno, la tele es una cosa y por ahí lo que se hace en streaming ya es otra. Sí. Es una radio en vivo, una Sí. radio que se ve, es como que mucha atención a la Sí. cámara no le No lleva. se le da, no. Más Va. vale se habla, se charla. Creo que un mundo intermedio el que se viene ahora, que es una radio por streaming, que la radio y la tele. Es un mundillo ahí Bueno, medio... eso ahí, ese es el cambio para la prensa. Y el periodista que no la entiende, no la entiende. Ujú. No la magulla. A ver, porque acá todavía estamos, vamos a hablar de periodistas políticos, lo que hacían Neustadt y Grondona. Y claro, eran súper cuadrados y no, porque usted ve, invitaban al ministro y del ministro decía lo que se le antojaba y era lo que decía el ministro. Y el periodista decía lo que se le cantaba y lo dijo Neustadt. Lo dijo Grondona, lo dijo Grondona. No. Y el 70% de las cosas eran mentiras. Hoy, con el teléfono, chao. Sí, sí, Vos obvio. dijiste una mentira ahora y en los 5 minutos la tenés. Sí, ya te salen todos. Y los archivos y toda la historia. Porque está todo ahí adentro. Claro, sí, hoy es otra cosa, otro mundo. ¿Viste? Sí. En la 106, ¿qué te fuiste a hacer, Ignacio? Programa a la mañana, temprano, de 6 a 8 de la mañana y después me echaba durante todo el día. Ajá, Era muy de campo, un programa más dedicado al campo. al campo. Con información agrícola, también había, en esa época no había ni siquiera grabador, era sentarse enfrente al televisor o a la radio a las 7 de la tarde y empezar a anotar noticias. Entonces así armaba una tabla de títulos y al otro día de la mañana la pasaba para que sea información actualizada. Claro, porque de paso el diario acá llegaba tarde. Claro. Como a las 10 de la mañana llegaba el Sí, diario. como si llegaba. Sí, Era más probable, el Clarín llegaba tipo 11. claro. Sí. Por ahí La Nación llegaba un poquito antes, pero Clarín llegaba, y en muchos diarios que no llegaban. No, olvídate. Crónica no llegaba, Ámbito Financiero, a la tarde llegaba o al mediodía. Claro, yo me acuerdo que mi viejo Era Clarín, La Nación, Ámbito, y no me acuerdo qué otro. Mi viejo cuando me inculca la lectura con el página 12. Ah, también, sí. Pero en una época me acuerdo
que lo traía García, García traía el página García 12, traía los diarios. pero sí. lo tenía escondido el página 12. Vos sabés que no lo tenía en vidriera. En una época yo iba y lo iban y lo buscaban atrás. Y pasa de que a lo mejor y era... y lo traían de atrás y te lo vendían porque Clarín no quería que se vendiera el Bueno. página 12. Clarín y los de verde. Digo que en esa época también estaban. Los Tremendo. era militares. eso. Sí, yo me acuerdo que Eso fue. era muy zurdo para esa época. Y lo muy zurdo, Claro, te digo pero que... me acuerdo porque ahora hace años que no leo página 12, ¿no? Pero me acuerdo en esa época que yo de haber tenido 12, 13 años, venía con muchas cosas, contenido cultural. Sí. Entonces me encantaba porque traía mucho, Claro. mucho cultural. Sí, Y, sí. Y eso queda. claro, y bueno, no lo tenían ahí en vidrio. Vos ibas y le decía, el página 12, te hacían. Iban, lo buscaban, traían, te lo vendían, pero lo tenían Sí, eran, bueno, escondido atrás. los ¿viste? multimedios de ese momento. Tremendo. Y estaban muy arreglados con los militares, Claro. con la dictadura, sí, sí, realmente. Sí. Guillo, ¿hasta que siempre trabajaste después en la 106 o te fuiste para...? No, después pasé a la 100 de Luciani, después me fui de Canal 4 años, después volví, hice algo en la 106 y después fui mechando mucho. Ujú. Pero siempre estuve en la 90 también. ¿Cuando apenas se abrió? No, después, Ah. no, después. Creo que después cerró. Sí, después cerró, después se fueron. Sí. Sí, no, pero ya era. Pero así me he echado. No. ¿Y el gusto por la gomería? ¿Cómo salió eso de ser gomero, Guillo? Porque siempre el tema del trabajo. Ujú. Yo siempre fui inquieto. Un día estaba sin trabajo y pasé por una gomería de un amigo, de Roberto Cuaglia. Y me dice, lo llaman, estábamos charlando, lo llaman por teléfono, tengo que ir al Inca. Hacia la estancia del Inca, allá atrás de Viamonte, muy lejos de acá. Una asunta. Dice, ¿querés que vamos? Bueno, vamos. Y vamos, y ya me quedé trabajando. ¿Tenés trabajo? Más o menos. Vení. Y ahí fue. Y ahí fue. Y ahí después, bueno, la gomería me dio posibilidades. O sea, yo hoy por hoy tengo cursos hechos de inspector de filestones, de todo lo que es cubierta agrícola en Ajá. la zona. Porque hice un curso. Te fuiste porque capacitando. Me invitaron a la fábrica, un distribuidor, y me dice, mirá, ¿querés venir? Bueno, dale, vamos. Qué sé yo, ¿qué voy a hacer yo ahí? No sé, pero bueno, algo vamos a aprender. Y aprendimos. O sea, te enseñan. Ujú. Y yo me acuerdo que en ese curso nos habían metido en un salón como el cine de acá, una cosa así, y dale, y ver video y fotos y esto y lo otro, y nos metieron a las 9 de la mañana, salimos a las 1 de la tarde. La cabeza, yo no sé. Bueno, nos fuimos a recorrer la planta, terminamos de recorrer la planta, nos fuimos a almorzar, terminamos de almorzar y volvimos otra vez a la sala. Y me acuerdo que estábamos todos mal, casi toda la noche sin dormir porque estuvimos viajando. Y entonces el ingeniero y el jefe de marketing dice, bueno, ¿qué conclusiones sacan? Y yo digo, ¿puedo opinar? Sí, venderme más. Yo digo, más de eso no voy a hablar porque no tengo ganas de hablar más. O sea, sí. Fue muy lindo. Y uno aprende mucho. Sí, siempre se aprende. Siempre Sí. hay un lugarcito para aprender. Siempre. Ignacio, si seré chusma, ¿no? ¿Por qué te fuiste esos 4 años? ¿A qué te fuiste? ¿Qué te llevó a irte? Bueno, ahí que pasó la guerra con Amaché, Ah, el Pocho. con el Pocho. Y se me cerraron las puertas en Canal. La gente me cerró las puertas. Me dejaron sin trabajo. Claro. Tuve que emigrar a buscar laburo, tenía que comer. Ese. Ajá. Eso fue. La política. Por eso que yo hoy, la política no funciona o sea, no sé si no la política, los políticos. Claro. Yo- Sí, más que todo el político que no tiene espalda para aguantar la crítica. Porque el político que tiene espalda para aguantar la crítica. No. Y a mí, si hay una cosa que a mí
me aborrece de forma brutal es que me mienta. Claro. Tirame la justa. Pero en una época el periodismo en Canales fue bravo. Yo me acuerdo en la época Bueno, de mi pero viejo, vos. pero claro, pero es que era bravo. Eran, No, pero no eran güeyes fácil de arrear no, ustedes. no, yo puedo tener culpa yo, ojo, Sí, no, pero más allá de eso, digo, eran periodistas que iban de frente. Pero cuando a vos te mentían en la cara, a mí me enervaba. A ver, yo no solamente peleé con un intento. Acá hay gente que no sabe las peleas que yo tuve, por ejemplo, en la Federación Regional de Córdoba, de automovilismo. Eran discusiones encarnizadas y te vamos ya, y te vamos. Y yo las seguía teniendo y seguía sosteniendo. Claro. O sea, no me mienta. Claro, así. Guilla, ¿a dónde te fuiste? Venado Tuerto, Venado Tuerto. a la casa de una hermana. Ajá. Ahí hice de todo también, ¿eh? Ya, yo no tenía problema. Nunca tuve problema en trabajar. Trabajé en una curtiembre, hice un poco de camionero, hice el plan de albañil, lo que venía. Nada, no importa. ¿Y por qué decidiste volver? Porque ya la cosa se había enfriado, ya pasó y bueno, me salió un trabajo acá y vine para Canal, sí, ya, bueno, después me quedé. Pero sí, no fue, yo ya, de ahí dije yo nunca más y no me meto, no me gusta opinar. Digo, por ahí en reunión de amigos uno opina. ¿Y sí? Mete la cuchara. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A favor, en contra, yo no soy fanático de nadie, no tengo fanatismo. Sí, yo más que hablar a favor o en contra, siempre digo uno puede hacer un análisis Distinto. distinto. Sí, un análisis porque uno por ahí puede, qué sé yo, de vez en cuando hablamos con vos, uno puede encontrar lo bueno y lo malo De cada uno. de cada uno y el tema es, viste, de que hay gente que no le gusta o piensa que su gobierno hace todo bien. Claro. Y Claro. que el otro hizo todo mal. Entonces ahí es cuando No, hay cierta no. rispidez y se enojan las personas, ¿no? Pero bueno, Porque se enojan de todos lados. Sí, no, olvídate. No perteneces a ningún lado. Cuando haces un análisis crítico, así sin tirarte para ningún lado, que ves lo bueno y lo malo de cada uno, no perteneces a ningún lado. Claro, Eso, porque olvídate. uno no tiene, yo por ejemplo, no tengo nunca lo tuve. No tuve fanatismo nunca por nada. Si bien tuve ídolos, pero no fui fanático. Porque los ídolos que tuve tampoco eran fanáticos de ellos. Claro. Ujú, Tenían un ego muy, muy bajo. ujú. Entonces uno podía hablar con ellos. Que Claro. de hecho me tocó hablar, la primera nota que hago a un piloto profesional fue al Toro Moura. Y yo era para mí piloto de Chevrolet, yo era del Chivo, te imaginás que era un ídolo. Y cuando fui a hablar, el tipo era un gringo de campo, Claro. Piola. era igual que yo. O sea, con más plata, pero era igual que yo. ¿Entendés? Ujú. Bueno, Guillo, la verdad que tu vida ha sido bastante rica en el ámbito radial Sí. y le queríamos comentar a la gente que esté viendo la nota que Guillo va a empezar a trabajar. Empiezo de vuelta. a- Más loco que antes. Va a pertenecer a la familia de Ecos Multimedia, así que para nosotros es un gusto. No, por favor. Siempre nos gusta y la idea de radio es que pueda haber programas en vivo, nada más que las circunstancias por ahí no se No. presenten, o no hay gente como para hacer programas en vivo, pero así como fue un gusto recibirlo a Ángel Díaz Canelos en su momento cuando quiso volver a la radio y estuvo acá, Roberto Ferrari hace muy poco tiempo. Y bueno, y ahora que viene Ignacio, para nosotros es un gusto, porque de hecho que nos hemos criado escuchando estas voces en la radio. Sí. ¿Eh? Sí, Y seguro. hoy
ser titular de un medio. Ser patrón, vas a ser patrón. No soy patrón. Benemérito, señor director. Así lo vamos a tratar. No soy patrón. No soy patrón. Somos todos compañeros de trabajo, pero más allá de eso, digo, hoy estar en este medio y el hecho de tener compañeros que he escuchado y me he criado escuchándolo, para mí es un gusto. Así que contale un poquito a la gente, Guillo, de qué se va a tratar más o menos tu programa, en qué horarios va a salir, y qué va a escuchar la gente. ¿Qué va a escuchar la gente? Va a escuchar a partir del lunes, este lunes 18, ya estamos, de 9 a 11, son 2 horitas. La primera parte del programa un poquito más serio. Ahí nos vamos a poner serio. Traje y corbata. No tampoco, pero más serio. Digo, después con títulos, con informaciones, muy por arribita, porque no vamos a opinar de nada, simplemente vamos a decir lo que está escrito por ahí y ya está. Tratando de llevar una línea muy suave, pero sí con algunas noticias, algunas informaciones que hay que pasar, algo de lo local. Después de la primera hora, o un poco antes, un poco después, ya vamos a ver cómo lo organizamos, ya ahí me pongo loco. Y digo, no lo escuchen completo el programa porque se van a volver locos. Va a ser más información general, más cosas más liviana, un poco más de música, alegrar un poquito la mañana. Hay tanta mala onda, tanto... Hay que ponerle alegría a la cosa. Sí, yo creo que sí, hay que la gente busca un poco de alegría y hay que darle eso, hay que dejarse con tanta la información y el muerto y esto y el otro. Hay que salir un poquito de ahí y alegrarnos un poco. Exacto. Y el día viernes un poquito de noticia, pero después de ahí en más hay juego, hay premios, ya hay premios para dar el viernes que viene. Así que atentísimos, bueno, atentísimos. Ya vamos a ver cómo los damos, cómo los donamos, cómo lo hacemos. No puedo anticipar todavía porque me puede fallar alguno, pero hay premios lindos. Así que bueno, a partir del lunes que viene, a las 9 de la mañana, en la guillotina. En la guillotina. Que es la conjunción de 2 palabras. Guillotina no es que vamos a cortar cabeza. Guillotina es por guillo y matina. Entonces, juntamos esas 2 palabras y salió la guillotina. Bueno, la guillotina, dale. Pero es esa. Ahí estamos. Lo último, si cortamos, es la mala onda. Exactamente, estamos. Muy bien. Bueno, esta ha sido una edición más de Entrevistas Urbanas. Le decimos a todos aquellos que tenemos el mate sin publicidad y tenemos el termo sin publicidad. Así que todos aquellos que quieran tener su auspicio aquí en Entrevistas Urbanas, este programa que sale una vez por semana y que queda colgado en nuestro canal de YouTube, lo puede estar haciendo. Nos llama y arreglamos y nos quieren acompañar, están invitados a hacerlo. Bueno, Guillo, muchísimas gracias por hacerte disponible, muchísimas gracias por formar parte de esta nueva familia de Ecomultimedios y te deseamos el mayor de los éxitos seguramente. Y que la gente vuelva a sentir tu voz. La verdad que muchos ya lo deben estar esperando. Sí, hay mucha gente que lo espera, está ansiosa. ¿Qué preparás? Bueno, estamos preparando. De hecho, anoche estuvimos escuchando mucha música, me tengo que meter de vuelta en este mundo porque hace algunos años que no estoy y me había descolgado. Hay que volverse a meter, pero ya estamos. Ya estamos. Y por ahí el primer programa, yo digo, si durante los primeros 5 minutos no cometo errores, de ahí es más nuestro. Listo. Eso dijo Kiko Volpi. Y cometió 25 errores. Bueno, Guillo. Un gustazo y gracias por darme el lugar acá en esta radio. Muchísimas gracias, lo agradezco realmente de corazón. Bueno, desde el lunes te esperamos entonces. Desde el lunes estamos, sí. Canals comenzó, un faro se alzó, Ecomultimedios, el futuro despertó. Sintoniza FM Coche 8.
Yo